Bienvenidos a esta nueva semana del énfasis de Salud Pública 1. Hasta el momento hemos avanzado en conceptos como salud, enfermedad y determinantes de la salud. Ahora estudiaremos la historia natural de la enfermedad. Para su estudio seguiremos el siguiente orden: introducción, concepto, periodos de la historia natural de la enfermedad, niveles de prevención y la utilidad clínica del concepto. Para empezar, es importante recordar que todos los seres vivos están gobernados por un orden natural, en el cual nacen, crecen, se reproducen y mueren, viviendo en constante interacción con el ambiente, el cual también cumple un ciclo naturalmente ordenado. Sin embargo, es importante reconocer que este equilibrio natural observado en los ciclos, se puede ver afectado por factores internos o externos a la naturaleza, los cuales, conservando un curso natural, van paulatinamente alterando el estado de equilibrio y bienestar, dando origen a la enfermedad, mediante una secuencia de hechos naturales que involucran lo genético, biológico, patológico y clínico, sin olvidar la dimensión psicosocial del individuo. Recordando el proceso dinámico del continuo salud-enfermedad, se aprecia que la salud, considerada como el elevado nivel de bienestar, físico, mental y social, y de capacidad de funcionamiento, estando en equilibrio con los factores biológicos, ambientales y sociales, puede perder paulatinamente este bienestar y equilibrio, por la influencia de los nombrados hechos naturales que gradualmente, llevan la salud hacia el otro extremo denominado muerte prematura o enfermedad. Una vez comprendida esta definición dinámica de la salud y enfermedad, concepto clave para entender la historia natural de la enfermedad, la definimos como la descripción secuencial del proceso dinámico, mediante el cual, el hombre estando en equilibrio con el ambiente, pierde paulatinamente este estado de salud para pasar a la condición de enfermedad, por una serie de interacciones que concluyen finalmente en manifestaciones clínicas, incapacidad o muerte. Al ser la historia natural de la enfermedad, un proceso dinámico, en el que el ser humano, pierde el equilibrio entre el ambiente y los agentes sumergidos en él, se requiere identificar, cada una de las etapas en las que se presentan estas interacciones que generan la enfermedad. En este sentido, Mausner y Van en 1987 plantearon los periodos de la historia natural de la enfermedad, proponiendo el periodo prepatogénico, periodo patogénico que a su vez se divide en subclínico y prodrómico, posteriormente el periodo clínico y finalmente el periodo de resolución. El describirlos e identificarlos en cada una de las entidades patológicas, hace parte del estudio de la medicina, siendo también uno de los principales objetivos de la salud pública, con el propósito de intervenir lo más tempranamente posible, evitando que el deterioro de la salud siga su curso. Los periodos de la historia natural de la enfermedad son: periodo prepatogénico. En esta etapa el hombre comienza a formar parte de la historia natural de la enfermedad al interrelacionarse con el medio ambiente que lo rodea y con los agentes físicos, químicos, biológicos, sociales o psicológicos presentes en su circunstancia ambiental. En esta forma, durante esta etapa previa de la enfermedad, el individuo puede enfermarse o ser susceptible de enfermarse, dependiendo de la interacción entre estos tres elementos: el huésped, el agente y el medio ambiente. Siendo el agente, cualquier sustancia, viva o inanimada, muchas veces intangible, cuya presencia o ausencia es la causa inmediata o próxima de una enfermedad particular. El huésped, todo organismo viviente capaz de albergar a un agente causal de enfermedad. Y el medio ambiente, el conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Por el desequilibrio en este sistema agente-huésped-ambiente, se da inicio al periodo patogénico, de acuerdo con las características del agente, la susceptibilidad del huésped y las condiciones del ambiente, dando origen a la enfermedad, la cual inicia con un periodo subclínico caracterizado por la presencia de lesiones macro y microscópicas o problemas funcionales, pero sin manifestaciones clínicas claras, las cuales pueden manifestarse en un momento dado o acumularse progresivamente de manera silente hasta el desarrollo de las manifestaciones clínicas. Es conocida esta etapa como periodo de incubación en las enfermedades transmisibles y, como periodo de latencia en las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales. Y el periodo prodrómico.
Etapa que se caracteriza por manifestaciones clínicas generales e inespecíficas, las cuales no se pueden ubicar dentro de un diagnóstico exacto, por lo que se conoce como el horizonte clínico. Cuando el agente ha producido suficientes cambios anatómicos y funcionales, sus manifestaciones son reconocibles por el propio huésped, síntomas, y por un observador, signos, dando origen a la siguiente etapa de la enfermedad, el periodo clínico. Por último presentamos el periodo de resolución, caracterizado por concluir la historia natural de la enfermedad, la cual evoluciona hacia la curación con o sin secuelas, hacia la cronicidad o hacia la muerte. Esto va a depender del tipo de enfermedad, las características del huésped, la atención médica, las condiciones socioculturales y el nivel de conocimiento sobre la historia natural de la enfermedad. La importancia de entender los periodos de la historia natural de la enfermedad, consiste en que se pueden intervenir cada uno de ellos, a fin de interrumpir el curso de la enfermedad o cambiar su rumbo hacia la salud. Esto solo se puede lograr mediante acciones preventivas. Leavelle y Clark en 1965 plantearon un esquema, para tratar de explicar el desarrollo natural de la enfermedad, proponiendo la interacción entre los periodos de la historia natural y los niveles de intervención preventivos. Especificando que son 3 niveles de prevención. La prevención primaria, que interviene en el periodo prepatogénico con acciones de promoción de la salud, y los niveles de prevención secundaria y terciaria, que intervienen en el periodo patogénico con acciones orientadas a realizar un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación. El concepto de prevención y cada uno de sus 3 niveles, los estudiaremos con profundidad la siguiente semana. Aplicación clínica de los periodos de la historia natural de la enfermedad. Por los grandes avances en la investigación de la biología molecular y con los nuevos métodos de diagnóstico, se ha podido llegar a conocer grandes avances en el control terapéutico de numerosos trastornos y han contribuido en gran medida a la predicción del curso clínico de las entidades. A partir de esto, el estudio detallado de la historia natural o del curso clínico de la enfermedad tiene una importante aplicación en la medicina desde su campo en investigación hasta los métodos de rehabilitación. De ahí que la principal aplicación de los periodos de la historia natural de la enfermedad, ha sido en el campo de la epidemiología clínica, como una herramienta de trabajo al analizar el curso clínico de los padecimientos que afectan a diario a los pacientes en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización, a fin de aclarar sobre en qué momento de la enfermedad es prioridad investigar. Por ejemplo, si lo que necesita primero identificar en cierta entidad patológica son los aspectos fisiopatogénicos o contar con métodos de diagnóstico más oportunos, sensibles, específicos o sencillos. O bien, si lo que se requiere es encontrar un mejor tratamiento o método de prevención. Resulta entonces la observación analítica y organizada del curso clínico de las entidades, una fuente inagotable de ideas para los investigadores y epidemiólogos clínicos. También se encuentra utilidad en investigación, sea para conocer la historia natural o el curso clínico de la enfermedad o en el estudio de cada uno de los periodos. Para generar nuevos conocimientos enfocados a detectar factores de riesgo, prevención, diagnóstico e intervención. Dentro de estos estudios de investigación se encuentran: revisión de casos. Permite reconstruir retrospectivamente el curso clínico de la enfermedad. Estudios de casos y controles. Facultan el estudio de la importancia relativa de características particulares del paciente que se consideran como factores pronósticos para un determinado proceso en una entidad específica. Estudios de cohorte. Permiten describir paso a paso la historia natural o el curso clínico de la enfermedad y evaluar el riesgo relativo debido a determinado factor pronóstico. Los estudios de cohorte cuentan además con la posibilidad de analizar en formas simultáneas distintos procesos finales o desenlaces particulares de un mismo padecimiento. Ensayos clínicos. Permiten estudiar las modificaciones del curso clínico de la enfermedad como respuesta a nuevas intervenciones terapéuticas. Dentro del campo de investigación en epidemiología clínica, el estudio del pronóstico y de los factores pronósticos de la enfermedad es de particular relevancia, que permite al clínico tomar conductas terapéuticas, al decidir de acuerdo al periodo de la historia de la enfermedad, la necesidad de proporcionar tratamiento o no, qué tipo de intervención y especialmente decidir las acciones de prevención.
Por otra parte, conocer el curso clínico de la enfermedad permite al médico informar al paciente sobre el curso futuro del padecimiento. Estos conocimientos resultan indispensables para poder tranquilizar al individuo respecto de la benignidad de su problema u orientarlo en cuanto a la duración de las molestias y las limitaciones en su actividad diaria, así como explicarle adecuadamente la gravedad del trastorno, sobre todo en lo que se llama etapa o fase terminal de la misma, pues le permite al médico seguir la conducta de dejar morir en paz al enfermo conforme a las condiciones éticas, entendiendo el curso natural de la enfermedad, permitiéndole tomar decisiones adecuadas, sin actuar por omisión ni actuar con encarnecimiento terapéutico. Finalmente, la aplicación en salud pública, consiste en orientar de acuerdo a los periodos de la historia natural de la enfermedad, las acciones preventivas en cada entidad patológica, las cuales no solo tengan un impacto a nivel de los servicios de salud, sino en las políticas públicas de los estados que velan por la salud de las poblaciones. De esta forma finalizamos el tema de esta semana. Espero lo hayan disfrutado y recuerden que el conocer el concepto de la historia natural de la enfermedad y sus periodos, es una herramienta clave en nuestro quehacer médico, en todos sus campos de acción. En la consulta médica, en investigación y en las acciones en salud pública. Gracias y que tengan una feliz semana.